No sé si estoy bien. Amén. No sé si lo tenemos todo. Amén. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 14:5-9 dice: Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Amén. Vamos a venir en palabras de oración, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Gracias, Dios de gloria, por tu palabra, Dios mío, por cada vida que va a escuchar, Dios de gloria, este mensaje, Dios mío, esta palabra que tú has puesto en nuestras vidas, Dios mío. Te pedimos, Dios de gloria, que sea usted dirigiendo, Dios eterno, nuestras palabras, Dios mío, que sea usted edificando cada vida, Dios de los cielos, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, hablando a cada vida, Dios de gloria, ya que usted conoce, Dios mío, la mente y los corazones, Dios amado, como cada uno, Dios de gloria, hemos venido a este lugar, Dios mío. Permítame, Dios amado, hablar, Dios mío, de tu palabra, Dios eterno. Permítame, Dios eterno, que sea, Dios mío amado, tú dirigiendo mis palabras, Dios mío, que sea usted dirigiendo mis labios, Dios amado de gloria, para que no salga ninguna palabra, Dios mío amado, maldicha, Dios mío, ninguna palabra, Dios amado, Cristo de gloria, Padre, que sea, Dios mío, estorbo para alguien, Dios mío amado, sino que todo, Dios eterno, sea de edificación para cada uno, Dios de los cielos. Te pedimos, Dios mío amado, que cubras a cada vida, Dios mío, que Dios de la gloria, Padre, entre, Dios mío, en esa mente y en ese corazón, Dios mío, que cada vida, Dios amado, pueda irse edificada, Dios de los cielos. Cúbrenos con tu sangre, Dios mío amado. Hemos creído, Dios de gloria, Padre, que tú tienes, Dios mío, Padre de los cielos, ángeles alrededor nuestro, Dios amado, alrededor de cada vida, Dios mío eterno, Padre de los cielos. Ninguna, Dios amado, arma forjada, Dios mío, en contra, Dios amado, de nuestra vida, Dios amado, prevalecerá, Dios de gloria, Padre. Sea, Dios mío, tu nombre glorificado, Espíritu Santo, que cada uno, Dios mío, podamos irnos, Dios de gloria, Padre, edificado, Dios mío, con tu palabra, Dios eterno. Sea usted, Dios amado, bendito, Dios mío, y toda honra, Dios de gloria, sea para usted, Dios mío. Amén, Dios santo. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Cristo de gloria, bendito sea Jesús. Yo pues quería hablar, amén, de estos dos varones, de Josué y Caleb. Y como tema, yo meditaba en esta palabra y tenía un tema por lo cual había indagado en la palabra, amén. Pero en el proceso en estos días de la semana, algo me inquietaba cambiar el tema. Y yo decía, ¿por qué? Y no entendía. Y a veces me recordé que un hermano me dio un consejo: hay que ser atrevido, me dice. A veces, porque el consejo que me daba era porque yo le preguntaba cómo hacía él, o cómo él identificaba cuando Dios le estaba hablando a su vida, cuando él decía que Dios le había hablado a su vida. Entonces él me decía, a veces tenés que ser atrevido para entender que si es Dios que te está dando lo que estás sintiendo. Muchas veces me dijo, tenés que seguir lo que sentís, y allí te vas a dar cuenta si es Dios que te está diciendo que hagas lo que sentís que hacer. Amén. Y como tema yo le puse decisiones a esta palabra, decisiones. Y pasa algo, amado hermano, que en la vida nosotros, cada uno, sea niño, sea adulto, todos en la vida tomamos decisiones, desde el más pequeño hasta el más adulto. Amén. Y un día dice la palabra que en el cielo dijo Dios, tomó la decisión de hacer al hombre. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. El hombre fue hecho. Luego Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y dijo, hagámosle una ayuda idónea. Tomó una decisión. Amén.
Y en el camino, en el proceso de la palabra, nosotros nos damos cuenta, amén, de que un día, amén, hay dos hermanos, uno que da una ofrenda agradable a Dios y otro que no es agradable a Dios. Y el que no da la ofrenda agradable a Dios era Caín. Y un día Caín tomó la decisión de, por envidia, matar a su hermano. Amado hermano, y por la Biblia podemos ver que todo se basa a base de decisiones. Las decisiones, amado hermano, no solo las tomamos como personas, sino también decisiones las tomamos como para un grupo. Cada uno en su lugar de trabajo, si está encargado de algo, toma decisiones para ese grupo. Y de esas decisiones depende si el grupo o aquel grupo que se le ha dado va a ser exitoso. Amén. Y yo meditaba en la palabra y no, por alguna razón, yo digo quizás no entiendo algunas cosas en el mundo espiritual, pero estoy aprendiendo. Sí, amén. Y yo meditaba porque el tema que yo traía no era este, sino que era un tema diferente. Pero a base de esto yo empecé a indagar nuevamente en lo que tenía y digo, decisiones. Y yo quiero preguntar, ¿qué decisiones son las que usted está tomando? Porque dependiendo de las decisiones que usted tome, de eso depende su vida. A veces nosotros como jóvenes tomamos decisiones equivocadas que en el futuro nos van a hacer un efecto grave. Las decisiones, amado hermano, en nuestra vida, bien son para bien o son para mal. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones y que van a hacer un efecto en otras vidas. A veces nosotros no solo tomamos decisiones para nosotros mismos, sino que las decisiones hacen un efecto secundario en los demás. Y yo veía en la historia de estos dos varones, dice la Biblia, de que Dios le dijo a Moisés que sacara a 12 hombres, un príncipe de cada tribu, y que los enviara a reconocer la tierra de que Dios ya le había prometido a ellos que se las iba a entregar. Vemos ahí que Dios ya se las había prometido y así hace Moisés, uno de cada tribu, y la Biblia especifica cómo eran los nombres de ellos. Y les da las especificaciones que vayan a reconocer la tierra. Más que todo lo que les dice Moisés es que traigan un informe de cómo está el pueblo, porque les dice si es pueblo que vive en murallas, si es un pueblo preparado, cómo son ellos, cómo es la tierra, si hay árboles, si no hay árboles, qué es lo que tienen. Más que todo, ellos lo que tienen que traer es un informe de cómo está aquel pueblo que Dios le ha prometido que van a conquistar aquella tierra. Pero en el camino, los 12, dice la Biblia, que van, los 12 espías, y van y vuelven, pero hay 10 de ellos de que toman la decisión, quizás no por sí mismos, sino por un miedo, de traer un informe que al pueblo lo hace decaer. Y nosotros podemos ver los 10 espías. Primero empieza Josué y Caleb dando su informe de cómo es aquella tierra, de cómo es aquello, y dice la palabra que en medio de ellos estaban aquellos otros 10 espías que hicieron un informe malo. Yo quiero leer el 25 del capítulo 13, siempre en números 13:25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella,
porque más podremos nosotros que ellos. Ese era el informe que Dios le había dicho a Moisés que fueran estos príncipes a traer, de cómo era la tierra, quiénes vivían, qué había, si habían árboles, si no habían árboles, y si se daban los frutos. Pero dice el 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es muy fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Estos 10 espías estaban dando un informe según su opinión, lo que ellos sentían. Y vemos en la Biblia que no era el informe que se les había pedido. Y entiendo yo por la Biblia que estos hombres tuvieron miedo a aquellos gigantes. Pero el informe, muchas veces nosotros en la vida sí tomamos decisiones. Porque tal vez tenemos miedo a algo, porque tal vez tenemos algún problema. Y vean lo que dicen ellos. Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Ellos se miraban tan diminutos, se miraban tan insignificantes. Yo no sé si tus decisiones, si en el momento difícil usted va a tomar una decisión de verse inferior, de verse que el enemigo puede más que usted, de verse como que si usted no puede, como que si usted ya no vale nada, como que si usted depende de su decisión, así va a ser su futuro. Y así les parecíamos a ellos, dicen. ¿Se imagina, por ejemplo, que yo diga, voy a mencionar al pastor en este caso, que yo diga, el pastor me ve de esta manera, ¿cómo yo voy a saber que así me ve? Amén. ¿Cómo usted se está viendo ante las circunstancias? Si se está viendo como un hijo de Dios o se está viendo como una langosta. Y eso determina el futuro de su vida, eso determina el futuro de su proceso, de las circunstancias que usted esté pasando. Dice la palabra que por eso Jehová dice que se enojó con esta gente. Se enojó de una manera y les dijo que así como ellos habían tenido miedo, porque ellos dijeron de que mejor era volver a Egipto nuevamente, que allá estaban mejor es volver a Egipto, y ellos iban a poner un jefe, alguien que los dirigiera de regreso a Egipto. Pero dice la Biblia que Dios les dio lo que ellos querían y les dijo, ok, vuélvanse a Egipto. Y así como cruzaron por 40 días para reconocer la tierra, así van a vagar por el desierto 40 años, un día por año. A veces nuestras decisiones nos van a hacer o llegar rápido, pasar el proceso, la situación que estás viviendo, o detenerte en el camino, a pasar más tribulación, a pasar algún proceso más fuerte. Y solo lo que basta, la Biblia dice que Jehová juró con su mano alzada que esa tierra se las entregaría a ellos. Aleluya. Él juró, dice. Y nosotros entendemos por la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que va a estar contigo, va a estar contigo hasta el final. Entonces en la vida nosotros tomamos decisiones muchas veces porque estamos presionados. Y es un problema cuando nosotros tomamos decisiones, cuando estamos enojados, cuando estamos demasiado contentos o cuando estamos tristes. Para tomar buenas decisiones hay que estar en un momento de paz y de calma para pensar en lo que va a repercutir en tu vida después esa decisión. Y cada uno, quizás todos los que son adultos en su vida tomaron decisiones que quizás en algún momento marcaron sus vidas y sintieron por esa decisión fracasaron. En la actualidad, amado hermano, la juventud cristiana toma decisiones equivocadas. A veces
uno toma decisiones de irse al mundo por cualquier cosa. Y eso hace más grande el proceso, eso hace más grande. Si Dios ha dicho que usted lo va a usar y usted por alguna razón no soportó algo y se vio diminuto, se vio como insignificante y se fue al mundo, ese proceso se le va a hacer más grande. Y va a venir golpeado, porque sea como sea, dice la Biblia, que a dónde usted va a huir, a dónde va a huir de su presencia. Si Dios en una ocasión se le dijo a Jonás que llevara el mensaje, y él no lo hizo, pero eso le costó llorar, eso le costó angustia, eso le costó mucho más difícil que a él si hubiera hecho caso. Pero decisiones, amado hermano, que en el momento difícil a veces son equivocadas. Amén. Dependiendo nuestras decisiones, así nos conduciremos. Como iglesia quizás se tomen decisiones y esas decisiones van a ser un efecto secundario quizás en toda la congregación. Quizás como padre usted tome decisiones sobre sus hijos que van a ser un efecto secundario en sus hijos. A veces, lo digo como hijo, no como padre. Los padres toman decisiones sobre la vida de uno. Y que tenés que ser de esta manera, sí, porque así me enseñaron a mí, porque sí. Pero nosotros, yo como nací en un hogar cristiano, he conocido muchas vidas, muchos jóvenes, muchas personas que los padres han tomado decisiones equivocadas. En este caso, que a veces se busca tener a los hijos como así, como por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo soy recto y las cosas tienen que ser rectas. Entonces se buscan a tener los hijos no como en una libertad, como dice la Biblia, que tenés que a tus hijos tenerlos en sujeción con toda honestidad, sino que hay una opresión sobre ellos, que si no sos así, no sos así. Porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los hermanos? Y a veces eso causa un efecto psicológico en la juventud. Y a veces dentro de las iglesias se sienten marginados. A veces dentro de las iglesias no se sienten como alguien que deben de estar ahí o que quieran agradar o ser agradables dentro de las congregaciones, estar ahí. Porque dentro de las congregaciones es donde a veces se margina la juventud. Quiero poner como ejemplo, como yo nací en un hogar cristiano, por eso les pongo este ejemplo. A veces en las congregaciones se prohíbe de que un joven hable con otra joven. Y es correcto, ¿va? Porque dice, se cuida el testimonio. Y a veces los padres cuidan tanto esto, pero solo dentro de las congregaciones. Pero cuando su joven, su hijo o su hija esté en la escuela o en otro lugar, usted no puede cuidar. Y el problema es que dentro de las congregaciones se ponen límites y afuera, no sé si usted en su tiempo o en su larga vida que tiene, ha tenido el conocimiento, pues, de que usted conoce quizás la juventud, toda la iglesia, vemos cómo está creciendo la juventud dentro de la iglesia. Quizás usted conoce la juventud dentro de la iglesia y dentro de la iglesia usted no le conoce ni un novio. Pero afuera ya te ha tenido hasta 5 novios. Sí. ¿Por qué se margina? ¿Por qué se cuida tanto esto? Y es una decisión equivocada, porque donde se les debe apoyar, no se les apoya. Entonces el joven ya empieza la marginación, empieza a sentirse incómodo y allá se les da la libertad. Quizás usted va a decir, está hablando ya un poco ahí, pero es cierto. Es cierto. A veces pasa eso y ha pasado. A veces los padres dicen, no, es que dentro de la iglesia tenés que ser así y así. No, es que no podés hablar con esta persona ni con esta. En cuanto a los jóvenes me refiero. Pero afuera, su jovencita anda de la mano con un muchacho de que no es cristiano, y a dónde la va a conducir. Entonces decisiones que adentro de la congregación se marginan a la juventud muchas veces, y entonces toman las decisiones de irse para afuera, que es dentro de la iglesia donde se debe apoyar esto. Y no estoy hablando de algo de libertinaje, porque a veces se malinterpreta. Hay un balance en cuanto a esta decisión. ¿Y qué pasa? Muchas veces los padres son rígidos con sus hijos y después terminan solos ellos en las congregaciones y sus jóvenes
apartados de los caminos de Dios, porque se marginaron dentro de las iglesias. Alabado Dios. Por un criterio, por un dogma, porque yo pienso, porque yo creo. Pero era dentro de la iglesia donde se le debía corregir, donde se le debía dar la enseñanza, donde se le debería discipular. Amén. Entonces, afuera, yo por mí les puedo decir, yo quizás tengo más amistades afuera. En este caso yo soy varón, me voy a referir, tengo más amistades hembras afuera que dentro de la congregación. Y nadie me lo prohíbe. Y no pasa nada. Y usted va a decir, no, usted es un sinvergüenza, usted esté tranquilo. Usted es un sinvergüenza, me va a decir, pero no pasa nada. Entonces, hay decisiones que van a hacer un efecto en los hijos. ¿Por qué dentro de las congregaciones no hay una juventud? ¿Y cuántos hijos tienen? Solo va a estar el padre y la madre. Y tiene hasta 4 o 5 hijos jóvenes. ¿Y a dónde están? Drogados, en los vicios, en la prostitución. ¿Por qué? Porque no tenían la enseñanza bíblica. No es por decisiones. Por decisiones. Y esos efectos después los padres están llorando en la iglesia porque su hijo se le apartó, porque su hijo... No, hay decisiones que hacen un efecto secundario en los hijos, en la familia, en la iglesia, y eso depende de cómo usted reaccione, de las decisiones que usted tome. Yo quiero llevarlos a una cita bíblica, a Juan 8:57 y 59 quiero leer. Yo sé que cuando alguien sabe de homilética, entiende que tiene que llevar, que si habla de algo, tiene que llevar todo así, tiene que hablar solo de eso, ¿verdad? Pero este es un ejemplo que yo quiero poner. Dice el 8:57, lo quiero leer, de Juan. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero quiero leer el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos se fue. Yo quiero tomar esta cita bíblica como un ejemplo de una decisión de Jesús. Como cualquiera me puede decir, no, usted tiene que estar en esta congregación sí o sí. ¿Amén? Pero Jesús dice que estando en el templo, a él lo querían apedrear. Hay otro texto bíblico, no sé si lo tengo por aquí. Ajá, el 10:50 de Juan siempre, el 10:39, lo voy a leer. Dice, procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos. Lo que quiero hacer énfasis con estas citas bíblicas es que muchas veces las decisiones van a poder ser como un poco de pensar. Vemos que Jesús no vino a la tierra para ser apedreado, sino él vino, ya había sido enviado a morir en una cruz por los pecados suyos y por los pecados míos. Si Jesús hubiera dicho, bueno, yo vine a morir simplemente a morir, yo me dejo apedrear aquí, pero no era eso. Él ya tenía un mandato, él ya sabía lo que venía. Ahora, la pregunta que le quiero hacer, a base de este texto bíblico, si usted sabe a qué ha venido a la iglesia, si usted sabe por qué usted decidió aceptar a Cristo, y quizás en algún momento usted se pueda ver en una circunstancia de esta, de decir, aquí pues yo soy cristiano, pero a veces nos dicen a nosotros, no, si usted tiene que pasar el proceso aquí, porque aquí lo trajo Dios. Y aunque quizás la persona ya se esté agonizando espiritualmente, ¿sí? Va a ser sabio de que usted, sí, porque aquí dice la palabra de que estaba en la congregación, estaba en la sinagoga, y allí aquellos lo querían apedrear, pero dice, él se escapó y se les fue, pues se les corrió.
A veces pasa muchas veces, nosotros estamos siendo marginados dentro de las congregaciones, lo voy a decir de esta manera, lo digo con propia mi responsabilidad, siendo marginados dentro de las congregaciones, pero nosotros decimos, no, es que el proceso de Dios, si me voy, el proceso de Dios, sea donde sea, a donde tú te vayas, siempre te va a seguir. Ese no vas a poder escapar. A veces nosotros podemos pensar que en algunas circunstancias que nos veamos o que nos veamos es el proceso de Dios. Y vemos que Jesús, si se hubiera quedado allí, hubiera sido apedreado injustamente y de gusto, porque por nadie hubiera muerto, por nadie lo hubieran apedreado. Y Él les dice, ¿por qué me apedreas? Porque hago sanidades, porque levanto los ciegos, porque hago ver los ciegos, pero los cojos. Y le dicen, no, te apedreamos, te queremos apedrear porque decís que sos el Hijo de Dios. Quizás muchas veces eso pasa con nosotros también. Lo quieran apedrear por algo porque decimos que somos hijos de Dios. Aleluya. Me quiero llevarlos a Juan 6:66. Los voy a llevar a esta cita bíblica. Que a veces las decisiones nos pueden llevar a meterlos, a hacer una decisión incorrecta. Las circunstancias nos pueden llevar a hacer decisiones incorrectas. Juan 6:66. Lo quiero leer. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se refiere a Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12 que ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice el 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quizás en un caso de esto nosotros podamos decir, no, yo voy a tomar esta decisión de irme también. Pero aquí ya es algo muy diferente. Que las circunstancias no te hagan apartarte de Dios. Que las circunstancias no te hagan tomar una decisión de irte, de apartarte de los caminos de Dios. Porque muchas vidas, por una circunstancia, por alguna situación, se han apartado de los caminos de Dios. Y nosotros no tenemos a dónde más ir, solo a Cristo. Señor, le dice Simón Pedro, ¿a quién iremos? Si hemos conocido que tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora él se estaba aferrando a Cristo. Como nosotros igual debemos aferrarnos también a Dios. Y una pregunta que tengo, ¿cómo ha querido el enemigo detenerte? Porque a veces también el enemigo pone circunstancias de que te hace o te va a querer hacer tomar decisiones equivocadas. Y toda la vida, desde el principio, la vida se basa en decisiones. La vida se basa en decisiones. En una ocasión, para la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó la decisión de hacer una bomba atómica. Y una decisión bien fuerte, porque iba a destruir muchas vidas. ¿Y cuáles de esas bombas atómicas fueron las hicieron estallar pues en la ciudad de Nagasaki y Hiroshima en Japón? Y según la historia ahí murieron cantidad de vidas. Algunos no las mató el efecto y a otros la radiación. Pero lo que te quiero decir con eso es que toda en cuanto a la vida se basa en decisiones. ¿Qué decisiones los jóvenes, qué decisiones quizás estén por tomar? A veces, me voy a referir como jóvenes, nosotros a veces queremos tomar decisiones demasiado rápido a la carrera. Y a veces son fracasos. Dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos, ese efecto va a ser en nuestra vida. Yo no sé si quizás la decisión que usted tomó hace 10 años lo ha hecho vivir una vida un poco ahí emproblemada o un poco difícil, dura. Yo en una ocasión le decía a Dios, ayúdame a tomar buenas decisiones, porque a veces uno es loco en eso, para tomar decisiones. Sí, y el ser humano se va a encontrar en momentos difíciles de tomar decisiones, y las decisiones te van a llevar a vivir una vida buena, agradable, una vida estable o una vida miserable. Ahora, muchas vidas
en el caminar del Señor tomaron malas decisiones. Y esas malas decisiones los han hecho que ahora estén de regreso en las drogas, en el alcohol. Ahora vivan una vida emproblemada, una vida de que quizás nunca quisieron vivir. Porque toda aquella vida que conoce de Cristo y conoce el verdadero evangelio, cuando se encuentra nuevamente allá afuera, él siente ese vacío. Un vacío que solo Dios lo puede llenar, solo Jesucristo. Ahora, ¿cómo el enemigo ha querido detenerte? ¿Cómo el enemigo ha querido hacerte que tomes malas decisiones? Yo quiero llevarlo a otra cita bíblica en Job. Y lo vamos a leer en el 1:14 de Job. Quiero tomar esta cita bíblica de referencia. Job 1:14. Quiero leer, y dice la palabra: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los abeceos y los tomaron y mataron a los criados y a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro quien dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Dice la Biblia: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Si uno de nosotros nos encontráramos en una situación de esta, ¿qué decisión tomaríamos? Pierdes tus hijos, pierdes tu familia, pierdes tu empleo, pierdes tus bienes, pierdes todo, absolutamente todo. Y aquí vemos que Job es que está siendo probado por Dios, pero pierdes todo. ¿Qué decisión tomarías en una condición de esta? Y Job se ve en la necesidad y dice: aunque Jehová me matares, en él esperaré. ¿Cuál es la condición de que usted se encuentre para que usted diga: yo me voy a ir al mundo de regreso? Se encontrará en una situación como la que se encontró Job para tomar una decisión de irse de regreso a la vida que antes vivía. Y me gusta eso que dice: que Jehová me matares, en él esperaré. Él no tenía a dónde más aferrarse, ya había conocido y había entendido que solo Dios lo podía socorrer. En base de eso él se examinaba también, porque no siempre va a ser las circunstancias que va a ser una prueba de parte de Dios. A veces son los efectos de nuestras acciones, de nuestra falta, de nuestros pecados, que nos hacen tener una vida también, en este caso raquíticamente, y vivir una vida así bien problemada, podemos decir. Pero Job se encuentra en esta situación, hermanos, y dice, y él aprende a confiar, y allí vemos cómo se le presentan sus amigos, que en la Biblia relata como que le están dando palabras de ánimo, pero él no se sentía animado, sino que se sentía como acusado, como que le estaban preguntando: ¿qué hiciste? ¿Qué pecaste? ¿Qué hiciste? Reconocer tu falta. Quizás en la vida también nosotros nos encontremos en una situación de esa. Y nos encontramos en una situación de esa, de que alguien con la intención de ayudarnos no nos ayude, sino que dentro de nuestro corazón nos esté destruyendo más. Y tal vez nosotros podamos decir: mejor me voy, me aparto,
me aparto de Cristo. Pero dice Job, yo sé, dice, que mi Redentor vive, y aún del polvo se levantará, dice, y aunque ya deseche está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Una situación bien difícil. Si usted medita cómo Job se encuentra en aquel polvo, y de la situación que relata la Biblia, cómo se encuentra después de tenerlo todo. Después de tenerlo todo, él se encuentra solo, y aún hasta su esposa lo llega a injuriar. Pero él se mantiene firme hasta el último momento y Dios lo recompensa. Amén. La mejor decisión que usted pudo haber tomado es seguir perseverando. La mejor decisión que el amigo puede tomar es venir a Cristo. No es que se van a acabar los problemas, pero hay algo que nosotros confiamos ahora. Ya no estamos vacíos, ya no enfrentamos los problemas con nuestras propias fuerzas, sino que ya estamos creyendo que Dios es que está obrando en ese problema. Yo quiero llevarlos al libro de Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12. Acerca de los mensajes a las iglesias. Dice el 3:12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré su nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. También el mensaje de Sardis, en el mismo 3:5, dice: y el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La promesa que Dios nos está dando al que venciere. La promesa que Dios nos está dando, que las decisiones que nosotros tomemos sean siempre para vencer. Que las decisiones que nosotros tomemos, como vemos una iglesia en crecimiento, sea para el crecimiento de la obra. Que las decisiones que los diáconos o el pastor tomen sean decisiones sabias. Que esa decisión no vaya a ser un efecto secundario en la vida o en la iglesia, y después estemos atribulados, acongojados por diferentes circunstancias. Porque eso pasa muchas veces. A veces las decisiones el pueblo no las toma, pero los líderes las toman. Y esas decisiones afectan a veces muchas vidas. Y por esas decisiones, no estoy hablando de decisiones que están pegadas a la palabra, sino a veces decisiones por nuestros propios criterios. Amén, aleluya. Recuerdo que en una ocasión se tomó una decisión sobre la juventud en la iglesia donde estaba antes, y esa decisión hizo un efecto secundario en toda la juventud. Y cualquiera puede decir no es cierto, pero si analizamos, se dijo una palabra, por ejemplo, lo digo con toda responsabilidad, el que nos dirigía dijo estas palabras así: yo como líder o como alguien que soy el que dirijo, no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Pero esta palabra incomodó en un sentido de que no era lo que se buscaba en aquella sociedad. Y yo meditaba después, y después habían otros jóvenes y me decían a mí: ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice que eso no está bien? Y ya el efecto de la decisión ya estaba tomada. Y después de eso yo pude ver que algunos jóvenes volvieron a caer en los vicios, volvieron atrás, y empezó aquello a tener un efecto secundario, porque el diablo toma ventaja de lo que nosotros expresamos. El enemigo es astuto, y una decisión que hizo un efecto secundario, y quizás cualquiera puede decir no es así, pero muchos yo recuerdo un joven nuevo dice: ¿por qué nos hablan de unidad si esto que nos están diciendo no es unidad? Y cuando usted analiza a las personas de esas palabras de una persona nueva, es porque él busca algo más.
Y a veces decisiones por criterio. Nosotros, por ser una iglesia que estamos en crecimiento, tenemos que aprender a tomar sabias decisiones. No solo me refiero a mi persona, no solo me refiero, sino que las decisiones también se cuente el efecto que va a hacer. Porque de eso cuenta si la iglesia, nosotros, al menos creo que todos los hermanos que vienen hasta de Springfield, yo creo que se han metido a la visión que el pastor tiene. Por ejemplo, cuando yo hablo con el pastor que iba a venir a la iglesia, él me dice la visión y de la forma que iba a trabajar. Y a mí se me metió eso también. Y yo digo, pues así van a trabajar, así van a trabajar. Entonces yo creo que todos, igual que a mí, se les dijo de qué forma íbamos a trabajar o íbamos a trabajar. Y entonces tenemos una visión grande y yo creo que todos seguimos ese objetivo. Pero lo vamos a lograr, con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Pero las decisiones tienen que ver mucho. Que en el momento difícil, en el momento que nos encontremos ahí un poco quiero decir, que haya tensión, pues el enemigo pone y sigue poniendo estorbo, que sepamos confiar primeramente en Dios. Si Dios le dio al pastor y dijo, vamos a ir allá, vamos a ir allá. Si Dios dijo, el ministerio misionero, el Mesías se va a levantar, es que se va a levantar, no importa lo que se ponga. Yo he creído, el pastor me dijo, vamos a trabajar así, con la ayuda de Dios vamos a trabajar así. Y yo he creído y yo me he aferrado a esa palabra. Y si todos hemos creído, todos vamos a llegar a la meta final. Pero ¿qué pasaría si cuando veamos la cosa difícil, hay candías que tomen la decisión de decir, no, nos vemos como langosta, y así nos ve el diablo también? Vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Ya Dios les había prometido al pueblo de Israel, y dice la Biblia que Dios juró con su mano alzada que esa tierra se le entregaría. Si Dios le dio la visión al pastor, la vamos a lograr porque Dios se la dio a él. Y si nos aferramos nosotros todos unidos, lo vamos a lograr. Amén, gloria a Dios, aleluya. Quizás en el camino nos vamos a encontrar en situaciones de que va a decir el pastor cómo hacemos y cómo lo logramos. Porque aquí, cuando usted medita en la palabra, estos pueblos eran guerreros que se enfrentaban cuerpo a cuerpo. Y cuando usted medita que, en mi caso yo medito un combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Que usted ve un gigante con 6 dedos y grande y fuerte. Yo puedo llegar a tener miedo, yo en persona yo puedo llegar a tener miedo. Pero dijo Caleb, ¿será que si Jehová se agradare de nosotros, los comeremos como a pan? Él nos los entregará en nuestras manos. Entonces en estos dos varones había una convicción de que en aquellos otros 10 ya no la había. Y esa decisión de esos 10 varones les costó 40 años en el desierto. Depende de nuestras decisiones, y la decisión lo vamos a lograr rápido o tarde. O vamos a vagar 40 años o lo vamos a hacer con la ayuda de Dios en poco tiempo. Amén. Todo, amado hermano, está basado en decisiones. Y algo que nosotros tenemos que entender es que el enemigo siempre va a estar haciendo asedio. Y yo meditaba en una ocasión, hablaba con un hermano que cuando se empezó la congregación, la iglesia, a congregarse, y allá en aquel lugar, en la casa donde empezábamos, había unos cultos bien libertados, y de repente todo empezó a cambiar. Y yo empecé a meditar qué es la opresión que hay, y yo meditaba en eso, y yo le digo a un hermano, fíjese que esto y esto me está pasando, y me dice lo mismo, estoy yo, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces, no sé si era yo, pero yo le digo, fíjese que yo vengo y algo no está bien, le digo, algo está pasando, y me dice lo mismo, estoy yo, no sé, hay que orar. De repente empiezan a suceder las cosas. De repente usted empieza a ver las cosas, qué es lo que está pasando. Y a veces esa situación es difícil. Dios nos las va a poner para que nosotros aprendamos a tomar sabias decisiones. Muchas veces quizás usted puede decir, no, como decimos nosotros somos hombres y los hombres no lloramos. Muchas veces vamos a llorar como hombres, preguntándole a Dios cómo vamos a hacer para superar esa situación.
No podemos ir a preguntarle a nadie más sino que a Dios. No podemos aferrarnos a nadie más sino que a Dios. Y usted tiene que tener claro que el enemigo está haciendo fuerza y violencia para que usted no se levante, para que el ministerio no se levante, para que usted no corone la carrera, para que usted no vuele con Cristo. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos son los que lo arrebatan. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que hacer violencia también. Hay que hacer violencia. Había un varón, en la Biblia relata y decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Y entre más se alejaba, más gritaba y más gritaba y más gritaba. En esas situaciones difíciles, hermano, no importa, usted grite, llore, pero grítele a Dios: hijo de David, hijo de David. Y Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Yo quiero leer este capítulo, Mateo 11:12. Para terminar, quiero leer este capítulo, porque nosotros, el enemigo está empujando con violencia, ¿no? Yo no sé si usted ha sentido, no sé si usted ha sentido, no sé si usted ha meditado, pero en cuanto a mi persona, se puede sentir como el enemigo está haciendo el asedio, y unas situaciones difíciles, bien complicadas, y a veces uno no tiene más que solo aferrarse a Dios. 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo con esta meditación, con este texto, quiero culminar. Que no hay que acobardarse, hermano. Hay que hacer violencia aunque nos cueste, aunque lloremos. Sabemos que es difícil a veces y la situación se nos va a poner difícil a veces. Y de una u otra manera el enemigo va a buscarnos hasta querernos terminar. Pero cada día nosotros tenemos que creer en Dios. Como este varón gritaba: hijo de David, nosotros también gritemos, aunque sea solo pedirle ayuda a Dios. Pero con la ayuda de Dios vamos a tomar sabias decisiones. Con la ayuda de Dios vamos a llegar a donde Dios ha prometido llevarnos. Y yo pues quiero dejar a mi pastor que por terminado este servicio, ¿me? Y a cada uno de ustedes les digo: Dios les bendiga y sigamos adelante, amados hermanos, que la recompensa la tendremos de parte de Dios si perseveráramos hasta el fin. Amén. Dios les bendiga.